Buenas noches. Gracias a Dios nos da la oportunidad de volver a reunirnos por este medio con el propósito de pensar un poco en su palabra. Y en nombre de la Iglesia Emmanuel les damos la bienvenida para poder tener ese tiempo de comunión con Dios, ese tiempo de reflexión en su palabra y lo que Él tiene que mostrarnos también el día de hoy para nuestra vida. Jueves Santo es conocido comúnmente como el jueves de comunión o jueves de intimidad. Hay varios acontecimientos, hay varios momentos, diferentes enseñanzas, pero suele llamarse el jueves de intimidad porque es el tiempo especial que el Señor Jesús pasó con sus discípulos en la práctica de los judíos, conocida como la Pascua, la cena de la Pascua. Solamente Él, sus discípulos, aquella última Pascua que el Señor Jesús participara al estar aquí en la tierra. En ese momento, en la habitación donde estaban reunidos y participa de la cena de la Pascua, hay varios eventos, diferentes enseñanzas que son trascendentes para la vida del creyente. Pero también después de haber participado de la Pascua, de haber instituido la Santa Cena como hoy la conocemos, salió de esa habitación, salió de la ciudad de Jerusalén, se dirigió en las afueras de ella a un lugar conocido como el Monte de los Olivos. Ahí estuvo un tiempo en oración con Dios, estuvo dialogando con el Padre, en medio de la aflicción que representaba ya para él saber de los últimos momentos y lo que ocurriría con la crucifixión. Él plantea su sentir delante del Padre y es confortado también para poder hacer frente a ese tiempo tan crucial en su vida y de bendición para los que por la gracia de Él creemos que es nuestro Salvador. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 17, recopila parte de toda la oración del Señor Jesús, de lo que Él dijera al Padre. Una oración muy especial, en la cual Él ruega por sus discípulos. Pero quisiera que el día de hoy nos centremos solamente en la primer parte de esa oración, lo que sería apenas la introducción a esa plática de Jesucristo con el Padre, en la cual apenas en unos pocos versículos, en ese inicio del diálogo de Jesús con el Padre, podemos ver una idea muy importante. ¿Cuáles eran los principios de la vida del Señor Jesús? ¿Cuáles eran los propósitos que Él tenía? Propósitos que rigieron su caminar durante su ministerio en esta tierra. Pensemos entonces en esta hora acerca de los propósitos de la vida. El capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Te damos gracias porque nos permites, oh Dios, un tiempo para ir a tu palabra. Gracias porque nos has dejado esa oración del Señor Jesús, la cual ocupa nuestra reflexión de esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos dé claridad en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, nos dé un corazón sensible para poder entender lo que tú tienes para nuestra vida el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La oración de Jesús en esta ocasión comienza manifestando cuáles eran los propósitos que él tenía para venir a esta tierra. Cuáles eran los principales propósitos de su vida. Propósitos a los cuales se dedicó a lo largo de su ministerio en esta tierra. Y resumiendo de la oración, de este fragmento de la oración del Señor Jesús, encontramos que su vida estaba regida por 3 propósitos principales. El primer propósito que el Señor Jesús menciona lo encontramos en el versículo 2. El primer propósito que él tenía para estar aquí en la tierra, una de las cosas importantes que él tenía que cumplir, él lo dice en los siguientes términos: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Uno de los propósitos entonces que plantea Jesús, lo que él sabía que tenía que hacer al estar aquí en la tierra, era cumplir la tarea de dar vida eterna. La vida que el ser humano tiene no termina aquí en la tierra. La vida de todo ser humano trasciende hasta lo que es la eternidad. Nuestra existencia trasciende a nuestro paso dentro de este mundo. Sin embargo, aún para la eternidad, no todos pueden tener vida eterna. El ser humano por naturaleza, en una condición de pecado, está separado de la presencia de Dios. Ha perdido esa capacidad de una vida plena para siempre. El propósito de Jesús al venir a la tierra era lograr que el ser humano pudiera para la eternidad disfrutar de vida, de una vida eterna, volver a disfrutar de la presencia de Dios en su vida de una vez y para siempre. Ese era el propósito que el Señor Jesús reconoce en esta oración. Era una de las cosas que él tenía que hacer, ocuparse en todo lo que tenía que ver con dar vida eterna. En Juan 3:16, mismo evangelio, en su inicio, encontramos que el Señor Jesús, en un diálogo que tuvo con uno de los maestros de la ley de aquel tiempo, llamado Nicodemo, él dijo lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús tenía bien claro que el propósito que él tenía era dar vida y una vida eterna al ser humano, a ese ser humano que por causa de su pecado había perdido toda capacidad de vida. Dios, a través de Jesucristo, tenía el plan de darle nuevamente una vida, y una vida en abundancia, como describe el Señor Jesús en otros pasajes también de Juan. Entonces, el primer propósito de Jesús y que él manifiesta en su oración es que Dios le ha dado la tarea de proveer de vida abundante, de vida eterna al ser humano que ha caído en su pecado. Toda la obra de Jesucristo se enfatiza en este propósito. Por eso vivió, para eso enseñó, para eso murió. Es la razón de por qué resucitó, para poder darle al ser humano la vida eterna, una vida en abundancia. El segundo propósito que el Señor Jesús manifiesta de por qué está aquí en la tierra, el segundo propósito de su vida, lo describe en esta misma oración, en el versículo 3. Su propósito es mostrar al Padre, revelar al Padre. Esa es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito de Jesús, el segundo propósito que él menciona aquí en su oración, y que para él es bastante claro lo que tenía que hacer a su paso aquí en la tierra, es trabajar de tal manera que el ser humano, a través de él, de sus enseñanzas, a través de su vida,
pudieran conocer al Padre. Y en eso se ocupó. No hizo solamente milagros por hacer milagros, no solamente suplió las necesidades como algo meramente material. Todo lo que el Señor Jesús dijo, todo lo que Él hizo, tenía el propósito de mostrar quién y cómo es el Padre. En eso se preocupó el Señor Jesús. Y lo hizo a tal grado que en la misma oración, en Juan capítulo 17, un poquito más adelante, versículo 6, en su diálogo con el Padre, Él confiadamente puede decirle: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, refiriéndose en esas palabras de manera particular a sus discípulos. Sin embargo, no solamente lo mostró a ellos, Él hablaba en este momento acerca de ellos, pero Él había mostrado a la gente de su tiempo, donde quiera que Él se movió, a través de las diferentes formas de su acción, de su hablar, Él se ocupó en la tarea de revelar al Padre. Le preocupaba que en particular sus discípulos, pero toda la gente también que le rodeaba, realmente conociera quién es Dios. El ser humano, por causa de su pecado, ha desvirtuado el concepto de Dios. No tiene una idea clara de quién es Dios. Y hasta la actualidad, muchos seres humanos conciben a Dios de maneras que no está revelado a través de la Escritura. El propósito de Jesús era revelar al Padre. En Juan capítulo 14, un poquito antes de esta oración, en el versículo 9, en un diálogo con sus discípulos, particularmente con uno de ellos, con Felipe, Jesucristo le afirma lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús tenía la certeza de haber mostrado al Padre. Jesús estaba confiado de que todo lo que les había dicho, lo que había hecho, lo había realizado con la intención de mostrar al Padre. Y él estaba totalmente seguro que quien le veía actuar a él, quien le escuchaba hablar a él, era igual que escuchar, que ver actuar al Padre. Él se preocupó de que toda su vida reflejara al Padre. El tercer propósito que el Señor Jesús manifiesta de su propio ministerio en esta tierra, lo encontramos en el versículo 4 de Juan 17. Yo te he glorificado. El propósito del Señor Jesús, que Él reconoce de algo que tenía que hacer, en lo que se tenía que ocupar, era de glorificar al Padre, de dar toda la alabanza al Padre, de poner en alto el nombre de su Padre. ¿Cómo lo tenía que hacer? En el mismo pasaje, el Señor Jesús manifiesta cómo lograba mostrar esto en su vida. Y le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: uno de mis propósitos al estar aquí en la tierra es que yo te glorifique, es que yo ponga en alto tu nombre como Dios. ¿Y cómo lo hago? Cumpliendo el propósito para el cual tú me has traído. La obediencia de Jesucristo era la forma de glorificar al Padre. Cumplir los propósitos de Dios era la manera más importante por la cual Jesucristo glorificaba a su Padre. Tres propósitos encontramos que el Señor Jesús mismo admite que Él tenía en su vida al pasar en esta tierra. Él tenía tres cosas muy importantes que cumplir y procuró hasta el final de sus días cumplir cada uno de estos propósitos que el Padre le había dado. Ahora bien, esos eran los propósitos de Jesús. Pero, ¿y ahora cuáles son los propósitos de los que hemos creído en Cristo Jesús? Los que somos seguidores de Él. Dios también ha dado propósitos a nuestra vida. No estamos ahora para vivir por el simple hecho de vivir.
Dios nos ha dado propósitos definidos, metas definidas que debemos cada día de nuestra vida procurar alcanzar. Y analizando ese paralelo de la oración de Jesús con otros pasajes de la Escritura aplicados a nuestra vida, podemos encontrar que los que eran los propósitos de Jesús también son los propósitos que Dios ha dado ahora a la vida de todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Jesucristo tenía el propósito de dar vida eterna. Ningún ser humano puede dar vida eterna. Pero sí encontramos que asociado a esa vida eterna, Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado una tarea. Él ha dado a todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, le ha dado la tarea, le ha dado el propósito de anunciar la noticia de la vida eterna. Jesucristo es el que da la vida eterna, pero los creyentes tenemos la encomienda de anunciar esa vida eterna que solamente Jesucristo puede dar. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, importante lo que sigue, y me seréis testigos. La tarea que Dios ha puesto en la vida del que cree en Jesucristo es ahora anunciar esa vida que Jesucristo puede dar. Si tú has creído en Jesucristo, tienes esa encomienda especial de parte de Dios. Ya no de dar la vida eterna, porque no tenemos esa capacidad, pero sí de anunciar la vida eterna que Dios ha dado a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió perfectamente esa parte para su propia vida, que cuando escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, él dice lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, he aquí la tarea que él tenía, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. El apóstol Pablo entendió que el propósito de su vida era anunciar la noticia de la vida eterna. Y así como Jesucristo se preocupó de que toda su vida fuese ocupada para dar vida eterna, el apóstol Pablo se ocupó, bajo la dirección y la sabiduría de Dios, en anunciar esa noticia de la vida eterna a través de Cristo Jesús. El segundo propósito de Jesucristo es revelar al Padre. Un segundo propósito que encontramos que Dios ha dado a todo aquel que cree en Jesucristo tiene que ver en el mismo sentido. Dios nos ha dado el propósito, la encomienda de encauzar en el conocimiento de Dios. Dios nos ha puesto a ti y a mí, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, nos ha dado la tarea de guiar a otros a que crezcan en el conocimiento de Dios. Entre otros pasajes, por ejemplo, encontramos Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Esto implica que tenemos esa tarea, tenemos ese propósito de ayudar a otros a conocer a Dios, pero no solamente conocerle, seguirle a partir del conocimiento que tienen de Él. Tenemos que procurar que otros puedan entender realmente quién es Dios, cómo es Él, y a partir de esa comprensión, entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es hacer un discípulo. La misma tarea que tenía el Señor Jesús es la tarea que Dios ha encomendado ahora a la vida de todo aquel que cree en Jesucristo. Tenemos la tarea de encauzar a quienes nos rodean en el conocimiento de Dios. No solamente es anunciarles que hay vida a través de Jesucristo, sino que cuando cada persona a la cual le anunciamos las buenas nuevas de la salvación cree en Jesucristo como su Salvador, ahora tenemos la responsabilidad de guiarle a conocer a ese Dios que le ha redimido. La tercera tarea del Señor Jesús, glorificar al Padre,
Es la misma tarea que Dios ha dado también al creyente. Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1 comienza describiendo precisamente de esa salvación, de cómo Dios planeó redimir al ser humano, un plan que Él tenía desde la eternidad, aún desde antes de haber creado el mundo que conocemos. Dios ya tenía ese plan también de redención. Y después de hablar de ese plan, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios comienza a explicar el proceso de la salvación a través de Jesucristo. Y después de explicar el proceso de la salvación, explica el motivo para el cual somos salvos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos redimió? Y en el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo expone lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesucristo glorificó al Padre cumpliendo los propósitos que Dios le había dado. Dios quiere que tú y yo también le glorifiquemos. ¿Y cómo lo hacemos? De acuerdo a este pasaje de Efesios, es a través de las buenas obras. Pero no son las buenas obras que tú y yo pensamos. No es lo que tú y yo por iniciativa propia creemos que es una buena obra, sino son aquellas que ya Dios ha diseñado. ¿Cómo podemos saber cuáles son esas buenas obras? Para eso Dios nos ha dado su palabra. Él nos ha dado la Biblia para que a través de ella podamos saber cuáles son las buenas obras que a Él le glorifican. Cuáles son esas buenas acciones, no que a mí me parece que son correctas, sino las acciones que en verdad Él dice, esto es lo que a mí me gusta. Tú y yo tenemos entonces el mismo propósito del Señor Jesucristo, vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios, realizando buenas obras, pero las buenas obras que ya Dios ha dado a través de su palabra. Encontramos entonces que lo que era la vida de Jesucristo, los propósitos que Dios tenía para Él, los propósitos por los cuales Él vino a la tierra, Dios los traslada y los hace que sean también los propósitos de los que ahora somos sus hijos al haber creído en Cristo Jesús. Aquellas ideas que debían de ser la ocupación más importante de Jesús al estar en la tierra, son las mismas ideas que ahora Dios quiere que tú y yo, como personas redimidas a través de Jesucristo, persigamos día tras día. Podemos entonces, en este entendido de lo que el Señor Jesús mencionó en su oración y lo que Dios ha ordenado también a los creyentes, podemos concluir básicamente el día de hoy con dos ideas. Jesús, en Juan capítulo 17, a través de la oración, expresa al Padre cuáles eran los propósitos que Él tenía para estar aquí en la tierra. Juan 17:1 manifiesta específicamente esa oración de Jesús con el Padre. En ese diálogo que Él tuvo con Él, es a través de esa oración que el Señor Jesús recuerda y expone al Padre cuáles eran los propósitos por los cuales Él estaba aquí en la tierra. Pero no solamente los expone, sino también le manifiesta cómo se ha ocupado en cumplir esos propósitos que el Padre le había dado. Yo te preguntaría el día de hoy, si has creído en Jesucristo como tu Salvador, ¿realmente crees, entiendes, aceptas que estos son los propósitos de Dios también para tu vida? ¿Realmente has vivido hasta el día de hoy procurando bajo la gracia, la fortaleza, la instrucción y la sabiduría de Dios vivir para cumplir esa tarea que Dios ha puesto en tus manos? Algo muy importante es entender que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas.
No podemos hacerlo por nuestros propios medios. Un elemento muy importante que nos ayuda para poder cumplir esos propósitos es la oración. El Señor Jesús planteó estos propósitos de su vida al Padre a través de la oración. Tú y yo debemos cada día, antes de iniciar cada una de nuestras labores, tomarnos un tiempo para orar al Padre y entendiendo cuáles son nuestros propósitos, cuál es la razón por la cual Dios te permite despertar cada día, entendiendo que las razones de Dios deben mover tu caminar de cada día. Deberíamos entonces, antes de iniciar nuestro quehacer cotidiano, doblar nuestras rodillas, venir delante del Padre como lo hizo Jesús, y entonces orar a Él y decirle: entiendo cuál es la razón de mi existir, entiendo cuál es el propósito por el cual ahora me tienes aquí en la tierra. Ayúdame para que el día de hoy pueda caminar al cumplimiento de esas tareas que tú has puesto en mis manos. Que estas prioridades de Jesús puedan ser nuestras prioridades y que a través de la oración manifestemos dependencia de Dios para poder cumplir esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Una segunda idea importante a recordar es que el Señor Jesús realizó los propósitos que el Padre le había encomendado. Y al realizar esos propósitos, al ocuparse en esas cosas por las cuales el Padre lo tenía en este mundo, es que cuando llega a la cruz, una de las frases que él dijo estando allí en los últimos minutos, en las últimas horas de su vida, y ya casi al momento de expirar, una de las frases que él dijo es: consumado es. El mismo evangelista Juan, en su capítulo 19, versículo 30, recopila lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor Jesús llegó a la cruz. Previo a todo un sufrimiento, llega a la cruz para finalmente morir y lograr la salvación del ser humano, para cumplir todo y entonces poder garantizar el hecho de dar vida eterna al ser humano que estaba en pecado. Pero como Jesucristo ha cumplido bien los propósitos del Padre, como Jesucristo se ha ocupado en realizar cada una de las tareas que se le habían encomendado, es que aún en medio del sufrimiento de la muerte, aún en medio de la tortura en la que él estaba expuesto, puede exclamar con toda confianza: consumado es. He hecho todo lo que me diste por hacer. He realizado la tarea que estaba en mis manos. La obediencia de Jesucristo a los propósitos del Padre le dan total confianza de llegar hasta el último segundo de vida en esta tierra, sabiendo que puede presentarse ante el Padre con toda seguridad, porque su propósito lo ha cumplido. El ser humano, en términos generales, tiene temor a morir. Vivimos particularmente en este tiempo, por la pandemia que existe, con ese temor a la muerte. Una de las mayores temores, de los mayores miedos en ese tiempo, no es la enfermedad como tal. Muchas de las personas no es el miedo a enfermarse por la simple enfermedad. Uno de los temores más importantes es: me enfermo, pero ¿qué sigue después? Y lo que más preocupa es: voy a morir. Gran cantidad de las personas hoy día, su mayor temor es la muerte. Algunos lo asumen también muy a la ligera. Aun cuando se ha hablado de este tiempo de cuarentena, muchos han salido de sus casas para disponerse a llegar a los lugares turísticos y pasar este tiempo.
Y cuando se han encontrado con que los sitios están cerrados, se molestan. Y cuando les preguntan acerca de su enojo, cuando les cuestionan acerca de las disposiciones de la cuarentena, dicen, de cualquier cosa hemos de morir. A algunos les preocupa y le tienen temor, no a la enfermedad como tal, sino a la muerte que esto puede producir. Algunos lo ven tan a la ligera que no les preocupa, de todas maneras hemos de morir. Frente a esto, y con las ideas que hemos mencionado, es un buen tiempo para pensar. ¿Tienes miedo a morir? El principal miedo puede ser disipado. Aquel que ha creído en Jesucristo, su temor a morir es quitado. Pero el miedo a morir disminuye también cuando nos ocupamos en cumplir la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Jesucristo no tuvo temor a la muerte. Llegó hasta el último instante y no estaba ni siquiera preocupado por sí mismo. Estaba preocupado por cumplir el propósito de Dios. Y hasta el último instante se aseguró de estar cumpliendo los planes del Padre. Y eso le da total confianza como para decir, consumado es. Una de las formas para poder afrontar el futuro. Una de las cosas que pueden darnos seguridad frente a ese paso inevitable de la muerte, que nos va a trasladar a la forma más perfecta de la vida a través de Jesucristo, es comenzar a cumplir los propósitos para los cuales Dios nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo. No te centres en tu propia vida. No te centres en tus propósitos. No te centres en tus propios planes. Céntrate en los propósitos de Dios. Y Él te ayudará a tener paz incluso frente a la muerte. Quizás has tomado esto a la ligera. Y quizás piensas, bueno, de todas maneras vamos a morir. La pregunta es, pero ¿has pensado en qué cuentas le vas a dar a Dios cuando a ti que has creído en Él te llame a su presencia? Tú que ahora eres hijo de Dios por la gracia de Dios, cuando Él te llame, podrás decirle, consumado es. Que pensar un poco en la oración de Jesús, en aquel jueves de Semana Santa, como hoy le llamamos, nos lleve a meditar en lo que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestra vida, cuál es la prioridad que estamos siguiendo todos los días. Y que ver a Jesucristo, saber cuáles eran sus propósitos y cómo se ocupó cada día en poder cumplirlos, nos anime, nos guíe, nos dé el modelo a seguir para ocuparnos cada día en los propósitos que Dios nos ha dado. Te agradecemos, oh Dios, porque en tu bondad nos has redimido a través de Jesucristo. Gracias por darnos la vida eterna, pero también por mostrarnos que nos has redimido y nos has dado propósitos específicos para los cuales vivir, prioridades que debemos buscar cumplir cada día. Danos, oh Dios, la fuerza tuya. Danos tu sabiduría. Danos tu dirección para poder cumplir esos propósitos. Que podamos reconocer que no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Que por lo tanto dependamos de la oración para acercarnos a ti, para implorar todo lo que necesitamos para cumplir tus planes. Permite, oh Dios, que esa obediencia nuestra nos permita cada día una vida de paz. Aún frente a las circunstancias de la muerte, podamos estar tranquilos, porque sabemos que aún siendo imperfectos, que aun cuando muchas veces no hemos hecho lo mejor, pero podemos estar seguros que hemos en intenciones y aun en nuestras acciones
procurado acercarnos cada día más a cumplir cada una de las tareas que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos para que podamos cada día ocuparnos en anunciar las buenas nuevas de la salvación. Que cada día sea nuestra prioridad guiar a otros a conocerte y convertirse en discípulos tuyos. Que cada día podamos ocuparnos en darte a ti la honra y la gloria en todas las áreas de nuestro vivir. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.